nueva hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Y nosotros estamos en espera de todo eso. Hemos venido hablando sobre el capítulo 1. Ya hablamos un poco sobre lo que es la venida de Cristo. Y hablamos sobre los tronos que hay. Y además hemos venido hablando sobre lo que es la Trinidad, la numerología en Apocalipsis, Cristología, todo esto pues ya nosotros hemos venido estudiando. Y el viernes pasado hablamos sobre lo que Juan describe con respecto a su persona, en versículo 9, donde dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Una persecución tremenda que Domiciano estaba haciendo. Y a Juan pues lo mandaron a esta isla de Patmos, que mide 10 millas por 6, muy pequeña, muy rocosa. Ahora hay un turismo tremendo. Y bueno, es una isla que se ha vuelto bastante famosa debido a la experiencia que Juan tuvo. Algo importante es que él está en el Espíritu, y el Espíritu está con letra mayúscula, dando a entender de que está en un éxtasis, ha salido del cuerpo. Es una visión que está viendo. Y esta visión que él ve, la primera visión de 4 que hay, es la revelación de la persona de Jesucristo. Él de inmediato lo tuvo que haber conocido porque había tenido ya esta experiencia de ver a Cristo glorificado anteriormente. Dice que estaba en el Espíritu y oyó una gran voz como de trompeta. Tremendo esto. Y ahora vemos nosotros el versículo 11, mis hermanos, este versículo que ya hablamos un poco sobre él, donde dice que esta voz como de trompeta le estaba hablando. Y bueno, esta es la voz que nosotros vamos a escuchar cuando Cristo venga por su iglesia. Es la trompeta final. Ahí en el Sinaí hubo trompeta que estaba sonando para dar la ley, pero podemos decir esa fue la primera trompeta en sí que oyó el pueblo de Israel. Y luego pues vamos a tener la final trompeta, así le llama el apóstol Pablo. La voz de trompeta es una voz de autoridad, de juicio, de victoria. El Salmo 29 dice: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Así que en la Biblia hay 2 trompetas especiales. La primera sonada para recibir la ley ahí en el monte Sinaí. Dios sonó esta trompeta para también recibir a su pueblo, pero al final será tocada para el Señor recibir su iglesia a las nubes del cielo. Eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16, versículos 16 y 17. Nuestro oído entonces va a tener que estar afinado para escuchar esa trompeta. ¿Quiénes piensa usted que van a escuchar el sonido de esta trompeta cuando llegue a sonar? ¿Quiénes? A ver, dígalo. Dígalo con certidumbre, con certeza. ¿Quién? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que vienen a la iglesia?
todos los que obedecieron, los que en ese momento están en conexión con el Padre Celestial, siendo guiados por el Espíritu Santo, escucharán la final trompeta. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que orar y velar, porque no sabemos la hora, el momento en que esa final trompeta va a sonar. ¿Qué estaremos haciendo nosotros si esa final trompeta suena y estamos vivos? Quizá aquí va a ser de noche, allá de día, al otro lado del mundo. No sé, el punto es que tenemos que estar preparados, para que cuando el Señor venga nos haya haciendo así, la voluntad de Dios. Tremendo eso. El versículo 11 se está identificando acá esta voz que dice: yo soy el alfa y la omega. Note bien que esta voz de trompeta ahora es la voz de Jesucristo. Usualmente cuando se dice que es la voz de trompeta, es la voz de Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. Estos muchachos y muchachas se deben de saber de memoria el alfabeto griego, porque lo estudian en la escuela, ¿sí o no? Dicen que sí, está bien. Bueno, especialmente los que estudian física, todo lo que se relaciona a matemáticas, álgebra, pues usan las letras del alfabeto griego, especialmente en sus fórmulas, cálculos y todo eso. Mas sin embargo, no es solamente saber el alfabeto, sino el significado que aquí se le está dando. Dice Cristo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Esto es lo que él quiere decir. Aquí mismo lo está interpretando. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Oiga bien, estas 7 iglesias que vamos a estar estudiando muy detenidamente: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Hay más iglesias, pero Cristo tomó estas 7 por algunas razones, quizá por la condición en que estaban, por la parte geográfica en que las cartas podían correr, no por haber sido iglesias muy populares, porque algunas de esas no se mencionan en las cartas paulinas, ni en las cartas de Pedro, ni en el libro de Hechos, pero quizá por la condición en que estas iglesias están, que representan también las 7 etapas de la historia de la iglesia aquí en esta tierra. Esto se relaciona muy bien con Mateo capítulo 13, donde hay 7 parábolas. Cada parábola usted la puede ligar a cada una de estas iglesias en el orden debido. Como también están los 7 periodos de la iglesia en la historia que vamos a estar estudiando. Esto es muy interesante porque esto es lo que es la Biblia. La Biblia tiene misterios. Muchas veces no es solamente de leerla, sino de que ¿qué es lo que yo estoy leyendo? ¿Con qué cosas se relaciona lo que yo estoy leyendo? ¿Qué mensaje escondido hay aquí que yo necesito descubrir? Para que nosotros podamos gozarnos, porque Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros. Tiene que haber pasión para estudiar la Biblia. Tiene que haber dedicación completa para estudiar la Biblia.
No leer solamente Juan 3:16 y memorizarlo, no. Todo aquel que conoce Biblia se mete en el secreto de Dios poco a poco, conociendo a Dios. Entonces aquí hay una voz, era la voz del Señor Jesús. Y note bien que mandó a Juan que escribiera en un libro todo lo que estaba por verse. Escribe en un libro lo que ves. Esto es interesante. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos este libro de Apocalipsis, porque Juan le ordenó, Jesucristo le ordenó a Juan a que escribiera este libro. Gracias a Dios que tenemos este libro, por orden de Cristo a Juan. Y escribir en un libro, mi hermano, da la indicación de que lo que se está escribiendo es para que permanezca para las generaciones venideras, para que el mensaje no sea tergiversado o que haya una interpolación, que se diga o se aumente. Note bien que en este libro de Apocalipsis se prohíbe agregarle y se prohíbe quitarle. Por eso es que se escribió este libro, para que esté tal como Juan lo escribió. Entonces, escribir en un libro da la indicación que lo que a él se le iba a revelar era para conservar estas visiones para esas generaciones lejanas, que ahí estamos nosotros. Note bien, Juan está en el año 96 acá, después de Cristo, y estamos en el año 2022. Nosotros estamos recibiendo esta bendición. Una voz fuerte como una trompeta es fuerte. Instruyó a Juan para que escribiera este libro y que se la mandara a las 7 iglesias en Asia Menor. Ahora, la referencia a la trompeta, esto fue lo que Juan oyó, el sonido como de trompeta. Tal vez implica que la sumisión a su mando era necesario. La voz era de Jesucristo. Ahora, note bien que esta es la primera de 12 veces que Juan escribió que él recibió instrucción de escribir lo que vio. Nosotros vamos a verlo conforme estemos corriendo el libro de Apocalipsis. Lo tenemos en el versículo 19 del capítulo 1, capítulo 2, tenemos en el capítulo 3, capítulo 14, capítulo 19, capítulo 21. 12 veces que se le dice a Dios, a Juan, que escriba. Escribe. Entonces, en este caso, escribir y enviar es equivalente al mandato del Antiguo Testamento, cuando le dice Dios a los profetas, ve y habla, ve y habla. Entonces, gracias a Dios por lo que aquí está recopilado. La gente antes pues memorizaba. No todos podían leer, por eso tenían que memorizar. Y la costumbre que tenían era que se juntaban así como estamos nosotros, a tener pláticas. Uno venía y contaba lo que Jesús había hecho y que él fue testigo de esto, y el otro pues contaba lo que su hermano le contó. Quizás había algún testimonio en vivo y no, yo estaba ciego y él me sanó. ¿Y cómo fue que te sanó? Pues me sanó y yo estaba gritando y él me escuchó, y bueno, cada quien con su experiencia. Entonces todo eso se estaba guardando, pero nadie lo estaba escribiendo. No toda la gente podía escribir en ese entonces. Y notemos nosotros que más adelante hay 4 evangelios, luego viene Lucas escribiendo Hechos, y luego Cristo salva a Pablo, y Pablo pues manda cartas que contienen la revelación de de Cristo a la iglesia, o sea, su doctrina. Y luego tenemos a Pedro, tenemos a Juan escribiendo también cartas,
y por último escribiendo el Apocalipsis, que es una palabra griega, que eso es lo que quiere decir, Apocalipsis, revelación. Ahora, ¿cómo eran los libros antes? ¿No crean ustedes que los libros eran como estos? Que cuando Cristo fue a la sinagoga de Nazaret, dice que se le dio el rollo de Isaías. Así dice su Biblia, ¿verdad? Se le dio el rollo, eran pergaminos. Y había uno que estaba encargado allí, el chazán, que estaba encargado de la sinagoga. Él era el que guardaba todos los rollos y él era el que entregaba los rollos a los que iban a leer. Pero en esta ocasión Jesús no pidió ningún rollo, solamente llegó y dice, y se le dio. ¿Se da cuenta? Y se le dio el rollo de Isaías. Y lo abrió y encontró esa gran profecía. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha enviado para darle libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos. O sea, después de que terminó de leerlo, él se sentó. Los maestros antes se sentaban como una señal de autoridad. Cuando daban instrucciones, estaban de pie. Esto lo lee y lo presenta Mateo. Cada vez que Jesús da una enseñanza, dice, y se sentó. Pero cuando da instrucciones, como está en Mateo capítulo 10 y en el capítulo 18, donde él da instrucciones, él no se sienta. Él está de pie en la barca. El capítulo 18 está caminando, los apóstoles están peleando y él se detiene y llama a un niño y les habla sobre el niño. Si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, tienen que ser como este niño. Él está de pie. En el capítulo 24, cuando él habla sobre la escatología, las cosas venideras, la destrucción del templo, dice que los apóstoles le preguntaron y él vino y se sentó y empezó a decirles, empezó a enseñarles. Quiere decir que por eso a él le decían maestro, porque él se comportaba como un maestro. Era humilde, pero se daba su lugar. Usted como cristiano y como cristiana, como siervo y sierva del Señor, sea humilde, pero también dese su lugar. Usted mantenga su posición, los privilegios, el honor que Dios le ha dado. Porque ser humilde no es entregar el honor, no es entregar aquello que Dios nos ha dado. Ok, pues ahí está. No. Cristo se daba su lugar. Él cuando enseñaba se sentaba porque era la regla para poder enseñar. Así que tenemos este gran ejemplo. Y bueno, era un rollo, hermano. Noten bien que el libro a la vista era un rollo de papiro hecho de una planta que crecía en Egipto. Noten bien, mire lo largo de estos papiros. Normalmente los rollos de papiro medían unos 15 pies de largo. 15 pies de largo. Y el que escribía no tenía que cometer ningún error. ¿Sabe cómo hacían antes? Ahora la computadora, los sistemas, usted escribe una carta y va a que le corrijan, ¿verdad? Si escribe una palabra un poco tergiversada y ahí le aparece en rojo. Esto está mal, usted lo corrige. Pero antes, el escriba escribía una palabra, dos palabras y se tenían que acercar tres personas para comparar lo que el escriba escribió y si tenía alguna referencia la usaban y le tenían que dar el visto bueno para que siguiera escribiendo. O sea, no era fácil escribir antes porque tenía que irse bien despacio. Cuando se iba a escribir el nombre de Dios, cambiaban pluma, agarraban una pluma nueva y luego la tiraban y seguían escribiendo. Venía el nombre de Dios otra vez y agarraban otra pluma nueva y escribían. O sea, con mucha delicadeza. Así se escribió esta Biblia. Esa Biblia que quizá alguien aquí la tiene arrinconada por allá, empolvada en el garage de su casa, allá tirada, abandonada, como que si fuera cualquier libro. Esa Biblia fue escrita con mucha delicadeza. Mucha delicadeza. Por lo tanto,
nosotros no sabemos realmente lo que tenemos a nuestras manos. Esta Biblia tiene sangre de los hombres que la tradujeron a nuestro idioma, que la escribieron. Entonces, tenemos nosotros que agradecerle a Dios por esos hombres. Ahora, Juan debía enviar este libro a las 7 iglesias de Asia Menor. Y las 7 iglesias se mencionan en el orden de las cartas de los capítulos 2 y 3 y según su ubicación geográfica. Si usted ve el mapa de Asia Menor, se da cuenta que, si lo tiene así de frente, se da cuenta que empieza por Éfeso, que es un puerto, y se va hacia arriba, y luego regresa para acá, y luego da como una línea inclinada hacia la última iglesia, que es la Odisea. Pero dentro de este mapa de estas iglesias hay otras iglesias, la iglesia de Troas, Hierápolis, otras iglesias que Pablo visitó, pero aquí Cristo no las tomó en cuenta. Vuelvo a repetir, quizá por su ubicación, por su forma en que estaban en su condición espiritual. Pero esta es la pregunta: ¿por qué Dios seleccionó estas iglesias en estos pueblos en particular? Obviamente no lo hizo por su superioridad espiritual. Y esa popularidad tampoco era el criterio. Porque, como les dije, solamente leemos sobre Éfeso, Tiatira, la Odisea, en otros lugares de las Escrituras. Entonces Juan sabía que las condiciones específicas en cada una de estas iglesias estaban de acuerdo a lo que Cristo le está diciendo. Y Dios lo guió a comunicar mensajes para ellos. Probablemente eran congregaciones representantes de las cuales este libro podría circular fácilmente. Parece que no hubo una organización supervisora, como que alguien no estuvo supervisando nada, sino que simplemente de esta iglesia pasaba a la otra, y de esta otra pasaba a la otra, y así hasta que se llevaron a cabo las visitas para estas iglesias. Y no era solamente la carta que era referida a esa iglesia, sino era todo el libro de Apocalipsis, todo el libro. No solamente la carta, no cree usted que esta cartita nada más se lo mandaban, no, era todo el libro, porque Cristo quería revelarse a ellos completamente. Entonces tenemos, hermano, la visión de Juan, la visión de Cristo. Ahí en el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Oiga bien, ¿qué es lo que Juan vio? 7 candeleros de oro. Usualmente el candelero tiene 7 lámparas, pero él no está diciendo que vio una lámpara, un candelero con 7 lámparas, sino que él está viendo 7 candeleros, que también se dice candelabros. Entonces ve 7. Entonces Juan se volvió para ver al que hablaba, y cuando él se vuelve a ver, se voltea a ver, ve los 7 candelabros, esos 7 candelabros de oro. Esa es exactamente la manera en que se debería de traducir, candelabros de oro. Ahora, en base a la descripción aquí, parecía que en un lugar de un candelero con 7 lámparas hay 7 candelabros separados, como le estoy diciendo, cada uno hecho de oro y dispuestos en un círculo. ¿Por qué esos 7 candelabros estaban en un círculo? ¿Por qué? Vamos a entender más adelante. El simbolismo de los candeleros se explica en el versículo 20. Ahí, a lo último, ya Cristo le interpreta a Juan lo que significaba. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro,
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que estos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias, por eso están en círculos. Note bien que esa es la manera en que Dios trabajó con el pueblo de Israel cuando andaba por el desierto. Él tenía en medio del campamento, tenía el tabernáculo. Quiere decir que de eso se decía que Dios estaba en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Más adelante Cristo dice, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Así que Cristo está en medio de las 7 iglesias, en medio de los 7 periodos de la iglesia. Quiere decir, desde el Pentecostés hasta el día de hoy, Cristo está presente en medio de su iglesia. Y los 7 candeleros entonces representan las 7 iglesias y son símbolos significativos de las iglesias en su función principal de alumbrar. Quiere decir que la iglesia es comparada o está siendo presentada en forma simbólica por el candelero de oro debido a su testimonio. Es luz en esta tierra. Dice que nosotros somos luz delante de los hombres y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo Cristo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir que nosotros tenemos que, como iglesia, alumbrar el testimonio de cada iglesia. Entonces el metal dorado, como el tabernáculo y el templo de Salomón, representa la deidad. Oiga bien, la deidad y la gloria de Cristo. Estos candelabros son de oro. Representa la deidad y la gloria de Cristo en la iglesia, hermano. Y ahora, note bien que el candelabro de oro no estaba en seco, tenía luz. Y para que tuviese luz, ¿qué tenía que hacerse? ¿Echar qué? Aceite. ¿Y el aceite qué es? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Una iglesia sin este aceite no es iglesia, no sirve, está apagada. Por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, voy a venir y voy a quitar el candelero, el candelabro, lo voy a quitar. ¿Ya lo entender? Ya no va a haber aceite para ti, no va a haber un sacerdocio, no va a haber quien te ministre. Vas a dejar de ser iglesia. Voy a quitar ese candelabro de oro, si no te arrepientes. Entonces, el aceite de oliva, que está aquí implícito, es un símbolo del poder del Espíritu Santo que da testimonio. Hay algunos versículos en el Antiguo Testamento en el cual usted puede ver esta comparación. En Éxodo 37, 1 Reyes capítulo 7, Jeremías 52, Daniel 5, Zacarías 4, que no lo vamos a leer para ahorrar tiempo. Así que estamos entonces entendidos que estos 7 candelabros son ¿qué? Las 7 iglesias. Ahora, versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Note bien, ¿cómo lo ve él? Semejante, lo ve con una figura humana. Es el Hijo del Hombre que vio Daniel también. Quiere decir que Daniel ya lo había visto mucho tiempo antes. Pero como Cristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, ahora Juan lo está viendo de nuevo. Y este es el Hijo del Hombre que nosotros vamos a ver cuando lo veamos. Y lo hermoso dice 1 Juan capítulo 3, que cuando lo veamos vamos a ser tal como Él es. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies.
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Véalo usted cómo está. Juan lo ve así. Entonces, cuando Juan se volvió para ver a la persona cuya voz le había hablado, vio una figura majestuosa, vestida con una túnica larga, de pie. ¿Dónde estaba? En medio de los 7 candelabros. En medio. Y esto es lo que se habla en el Antiguo Testamento, en Éxodo 25, para que usted se dé una idea cómo es que Dios ordenó que se hiciera este candelabro. Este candelabro es una invención divina. Dios le mostró a Moisés estas cosas y le dijo: haz una copia de lo que se te está mostrando. Así que todo lo que Moisés estaba haciendo era una copia de lo que Dios le estaba mostrando. Y déjeme decirle que este tabernáculo, o todo esto que a Moisés se le muestra en el Sinaí, está tipificando a Cristo Jesús. Así que no fue el tabernáculo celestial el que bajó, sino es una copia lo que se hizo aquí en esta tierra, una copia. Nosotros, hermanos, si nos ponemos a pensar, somos una copia también. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Usted cree que cuando Cristo se encarnó, Él vino a ser una copia de nosotros? No, Él es el modelo. Así que el modelo del tabernáculo está en el cielo. Moisés es una copia. El modelo de nosotros como seres humanos es nuestro Señor Jesucristo, que también está en el cielo. Pero ese modelo baja para rescatar las copias. Tomó forma de siervo. Note bien el modelo. Bajar, humillarse. En esto consiste la humillación de Cristo. Y tomó nuestra forma, la forma de las copias, para restituirnos, porque al tercer día Él resucitó y ahora está en gloria, así como, y lo ve Juan, así como lo ve en Apocalipsis, en gloria. Entonces dice Juan en su primera carta, capítulo 3, que cuando lo veamos vamos a ser tal como Él es. Quiere decir, nosotros entonces vamos a ser restaurados, porque esta copia que ahora está denigrada, esta copia que no tiene el ADN perfecto, que tiene la gloria apagada, cuando venga el rapto y lo veamos tal como Él es, dice, vamos a ser entonces tal como Él es. Quiere decir que va a restaurar esa gloria en nosotros. En eso consiste el modelo, hermano. El modelo es permanente. De un modelo se pueden sacar muchas copias. Muchas copias. Así que hay un misterio en todo esto. Pero oiga bien, en Éxodo 25, cómo es que este candelabro toma lugar, es formado. Versículo 31. Dios ordena a Moisés, y por supuesto escoge unos hombres que ni siquiera se imaginaban que Dios los iba a usar para esto, y les pone un espíritu de sabiduría, de arte, para que hagan todo esto. No te ves, todo es hecho por el mismo Dios, solo que estos hombres Dios los enviste de sabiduría, de ciencia, para que hagan todo lo que a Moisés se le dice que haga. Todo. Ahora, note bien algo, que nosotros también hemos sido escogidos por Dios, no porque sepamos, sino porque Él pone en nosotros el poder, la capacidad para poder trabajar en su obra. Por lo tanto, nadie de nosotros tiene que negarse si el Señor nos llama a hacer algo, porque es solamente cuando ya estamos bajo la unción del Espíritu Santo es que podemos hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso
digámosle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y Él te va a enviar. Y en el camino Él te va a capacitar. Dice el versículo 31 de Éxodo 25: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Ahora hacen candeleros, copias y cuánta cosa, pero lo hacen con, no a martillo, sino que usando ¿qué cosa? Los moldes. El hermano Alonso trabaja en esas cosas de moldes y se pueden producir muchas copias de ese molde. ¿Por qué? Porque es más fácil. Pero en este caso no hay un molde, sino que es hecho a puro martillo. Así es formada la iglesia. No sé bien que en Apocalipsis cada candelabro representa una iglesia. La iglesia es formada a puro martillo. Así que cuando usted sienta los martillazos es porque es iglesia de Cristo. No se queje, no llora, no huya, ay que me voy acá, que no. Los martillazos lo forman a uno, ¿verdad? Dios no nos pone en un molde porque eso es fácil. No, yo te voy a formar a puro martillazo. Y ahí va, mire, pao. Y bueno, no lloremos. Dígame al Señor: fórmame, Señor. Fórmame como tú quieras. Dame la forma que tú quieras. ¿Cuántos se atreven a decir al Señor eso, eh? Así que no lloremos cuando vengan los martillazos. Mantengámonos fieles a Dios, que Dios nos hace bellos después. Recuerde que somos oro puro. Y Él nos trata, a pesar de que nos duelen los martillazos, Él nos trata con delicadeza. Él sabe a dónde nos quiere llevar. Te critican, alaba a Dios. Murmuran contra ti, alaba a Dios. Te hacen, yo iba a decir mal de ojos, pero aquí no hacen mal de ojos. Te tiran un hojazo de esos de odio, alaba a Dios. No seas un creyente sentimentalista. ¿Qué me hicieron? ¿Qué hay? ¿Qué me voy? ¿Qué? Nada de eso. Ser quejista, llorando, llorones. No. Dios quiere que seamos nosotros valientes. Valientes. Un creyente llorón no sirve para nada usted. No sirve ese. Dios mismo lo usa. Este llorón, qué barbaridad. Hasta que se componga. Pero los martillazos siguen dándose, mi hermano. Démosle gracias a Dios por eso. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Note bien que ya Dios estaba diciendo cómo el candelabro se iba a ver. Pero va a ser una sola unidad. Nada de agregar, nada de soldar, nada, no. Una sola pieza. Una sola pieza. Así nos quiere Dios. No que estemos ya adulterados con otras cosas. Que seamos una sola pieza. Esa es la iglesia de Cristo. Una sola pieza. Por eso le llama mi cuerpo. Y saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Qué tremendo es usted. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y debajo de sus 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas.
las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás. Note bien, tendrá que darle el peso que Dios está pidiendo. Eso indica el tamaño del candelabro, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así lo vas a hacer, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. No vayas a inventarte otro más. Va a ser conforme al modelo. Así que esta fue una visión dada a Moisés, una explicación dada a Moisés. Y note bien, Moisés tenía que ser un buen comunicador. Quiere decir que cuando Moisés comunicaba el mensaje que Dios le daba, tenía que comunicarlo exactamente. No tenía que agregar nada. ¿Sabes qué? No me gustó como Dios me dijo que hiciera esto. Yo creo que se va a ver más bonito así. Eso no trabajaba. Tenía que ser tal como Dios se lo había dicho y como se lo había mostrado. No te ven que se lo mostró, le mostró el modelo. Cuando estaba en diseño, la otra vez se lo expliqué, tenía que diseñar alguna parte, digamos, por ejemplo, si tenía que estar diseñando algo que se mirara como este teléfono, lo terminaba, le daba el color, sabía lo que pesaba, todo estaba muy bien ordenado, cada pieza en su lugar, bien diseñado todo. Y en la pantalla se le puede dar vuelta así en 3D, como se le dice, ¿verdad? Y se ve atrás, se ve enfrente y de lado. Y más adelante, si se quiere poner en otro, se puede poner en un asemblaje. Pero no es nada real que se pueda tomar en las manos. Es un modelo, es una pieza. Digamos que sea solamente una parte que se tiene que maquinar. Es una pieza. Y eso pues ya está establecido. Ahora hay máquinas especiales, el CNC Machine, que le llaman, para transmitir completamente esta información a estas máquinas, desde la computadora hasta la computadora de la máquina, y ya pues tiene todo el setup hecho. Y lo que sucede es que cuando ya todo está bien programado, empieza la máquina a trabajar, a cortar y todo eso. Y lo que está aquí en la pantalla de la computadora sale exactamente fuera de esa máquina. La parte exactamente tal como se diseñó. Entonces Cristo es el modelo nuestro. Él es el modelo de la creación en sí. Él es el origen. El tabernáculo y todos los utensilios del tabernáculo tenían que ser hechos conforme a ese modelo que el Padre le mostró a Moisés en esa computadora que tiene en el cielo. Y así lo hizo todo. Así lo hizo todo. Mira lo que dice Zacarías capítulo 4 versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. La descripción de lo que Zacarías ve de este candelabro. Note bien que esto lo está viendo en una visión, porque en sí es el mismo candelabro que está viendo Zacarías, pero en visión. Ahora, esto se cumple como está en Mateo 18:20. Vea lo que dice Mateo 18:20. Ya se los dije. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Dónde? ¿En una esquina? En medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él es Cristo. La función de Cristo hoy es ser sumo sacerdote.
Él es nuestro sumo sacerdote. Él nos está ministrando. ¿Quién es el que nos llena con su espíritu? Cristo mismo. Cuando ya parece que la lámpara ya no quiere dar luz, viene el sumo sacerdote, echa aceite y la luz entonces crece, se aumenta. Pero lo que vio Juan fueron 7 candelabros de oro, no solamente uno, que estaba en el tabernáculo y templo de Israel. Más tarde Juan supo que los 7 candelabros de oro representaban entonces, ¿qué dijimos? La iglesia. Ahora, Juan dice que vio a alguien semejante al Hijo del Hombre. A pesar que el varón que hablaba con Juan estaba refulgentemente vestido y tenía apariencia de ser fuera de este mundo, Juan todavía lo reconoció. Ya Juan lo había visto así anteriormente. ¿Dónde lo vio? En el monte de la transfiguración. Se transfiguró. Ahí en Mateo capítulo 17, verso 1 al 2. Versículo 1 al 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se da cuenta? Ya Juan lo había visto. Pero Cristo aquí está presente en medio de los candelabros, en medio de las 7 iglesias. Daniel llamó al Mesías el Hijo de Hombre también. Si usted lee ahí en Daniel capítulo 7 del 13 al 14, dice: miraba yo una visión de noche, en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel estaba viendo la segunda venida de Cristo en su forma visible. Daniel aquí no habla del rapto porque el rapto no se le ha revelado a él. A él se le está revelando a Cristo bajar en su parucía, en la segunda venida, cuando la iglesia venga con Cristo. Miraban yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, esto habla del milenio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es el milenio. Entonces el Señor Jesús, hermano, a menudo se llamó así también, como Hijo de Hombre, en los evangelios. Si usted se da cuenta, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Él mismo se llama el Hijo del Hombre. Daniel lo ve así. Él mismo se llama Hijo del Hombre, y Juan lo ve con esa semejanza en Apocalipsis. Y el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Está hablando de su segunda venida. El versículo 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es el mismo Cristo glorificado, pero él se identifica en la forma en que Daniel lo vio, que viene bajando uno como Hijo de Hombre. Ahora, en Apocalipsis esta palabra Hijo de Hombre no se menciona otra vez, sino hasta el capítulo 14, versículo 14. Pero oiga bien lo que voy a decir. Aquí en este versículo dice lo siguiente: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Él venía ya para recompensar, para cosechar. Él venía a recoger. Él venía a traer ya a su iglesia y a poner todo en su lugar. Pero note bien que lo que Juan está viendo acá es algo retrospectivo. Es algo que se comunica
con el capítulo 4, porque la iglesia es arrebatada antes de los 7 años. Mas sin embargo, Juan todavía está viendo a Jesús con una hoz aguda en su mano. Mas sin embargo, está implicando de que Él viene a traer su cosecha. Ahora, puede tener dos referencias. Una referencia retrospectiva, diciendo, bueno, hablando del rapto que ha sucedido años antes, porque aquí está la tribulación. O también se está refiriendo a lo que Él va a salvar de su pueblo Israel. La cosecha de los mártires, la cosecha de aquellos que Él va a recoger. Mas sin embargo, en este mismo capítulo, Él viene y pisa el lagar. Da otra referencia entonces, una referencia en que Él viene a vengarse de sus enemigos. Él viene a pisar el lagar, a hacer el juicio en contra de sus enemigos. Hay varias interpretaciones sobre esto. Cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a hablar muy detenidamente sobre esto. Ahora, note bien que acá en el versículo 14, el capítulo 14, Cristo viene. ¿Cómo viene Él? ¿Lo nota usted ahí? ¿Cómo viene? ¿Con qué viene sobre su cabeza? Dígalo fuerte. Viene con una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Él es rey, Él viene a reinar. Él viene a traer juicio. Ahora, aquí viene con una corona, pero note bien que allá en Mateo 8:20, Él dice algo durante su ministerio. Alguien lo quería seguir. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mire cómo estaba en su ministerio. Él no tenía dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mas sin embargo, en Apocalipsis 14:14, el Hijo del Hombre viene con una corona sobre su cabeza. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Es algo hermoso. Ahora, vamos a hablar lo que significa esto, el Hijo del Hombre. Esto, en primer lugar, su título enfatiza su humanidad. Pero no solamente su humanidad, sino su carácter mesiánico. Su carácter mesiánico. Entonces, Cristo, hermano, recibe el nombre, oiga bien, de Hijo del Hombre con relación a la raza humana. Hijo de David es un nombre con relación al pueblo de Israel. Hijo de Dios es su nombre divino. Así que se le conoce como el Hijo del Hombre, el Hijo de David y el Hijo de Dios. Pero es el mismo Cristo en su función que tiene con la raza humana. Y el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios son la misma persona. Y veamos cómo Cristo lo relata cuando Él quiere decir que el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre es la misma persona. Veamos ahí Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Note bien. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que el Hijo del Hombre es Cristo mismo. Mateo 26, 63. Mire lo que dice. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo:
te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Este hombre estaba desesperado. Quería saber si él en verdad era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le contesta Jesús? En el 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué quiere decir entonces el Hijo del Hombre? El Mesías, el humano glorificado, el Hijo de Dios, el que viene a reinar, el que viene a salvar al pueblo de Israel. Entonces Cristo, hermano, es el Hijo del Hombre debido a su humanidad, pero que ahora tiene una humanidad glorificada. Glorificada. Esto es lo que Juan está viendo. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Nos vamos a quedar acá. ¿Cuántos decimos en aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias al Señor.